Cuando mi abuela anunció que 25 familiares pasarían la Navidad en mi casa, sonreí por fuera y decidí viajar por dentro, porque en ese segundo me di cuenta de que nadie me había preguntado nada y sin embargo ya todos lo habían decidido todo, y esa simple frase fue como una advertencia silenciosa de que, si no me elegía ahora, pasaría otro año tragándome mis deseos, dando espacio y llamando amor a lo que siempre ha sido obligación disfrazada. Mi nombre es Ruth, y durante años fui el tipo de persona que decía que sí incluso antes de escuchar la petición completa, porque aprendí pronto que mantener la paz en la familia era caro, pero aún así parecía más barato que enfrentar miradas de reojo, comentarios hirientes y la carga de ser llamada egoísta por personas que nunca se molestaron en descubrir cómo me sentía realmente. Mi casa siempre fue tratada como territorio público, un lugar disponible, un punto de apoyo para cualquiera que lo necesitara, excepto yo, y a nadie parecía extrañarle que se planearan fiestas, reuniones y citas importantes sin siquiera consultarme, como si el simple hecho de existir allí significara automáticamente que estaba disponible para servir. Cuando mi abuela hablaba de Navidad, no la pedía, la anunciaba con entusiasmo, como si me diera una noticia maravillosa, describiendo habitaciones ocupadas, colchones desperdigados, niños corriendo, adultos riendo a carcajadas, mientras yo imaginaba los platos amontonados, los pies cansados y esa familiar sensación de invisibilidad. Antes de continuar, suscríbete al canal, porque historias como esta pueden cambiar la forma en que ves a la familia. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de que todos asentían en señal de acuerdo, satisfechos, aliviados de que no fuera en su casa, y en ese silencio cómplice comprendí que, una vez más, esperaban que yo me encargara de todo, sonriendo, agradecida y sin quejarme, porque quejarse siempre ha sido visto como una falta de amor. Mi hijo también estaba ahí, distraído con su celular, y eso me dolió más que cualquier otra cosa, porque me di cuenta que hasta él se había acostumbrado a verme como alguien que puede manejar las cosas, que resuelve los problemas, que no crea problemas, y en ese momento algo empezó a romperse dentro de mí de una manera tranquila pero definitiva. No discutí, no levanté la voz, no hice un escándalo, solo sonreí y dije que hablaríamos después, mientras por dentro una decisión empezaba a tomar forma, porque por primera vez no quería explicar, convencer ni justificar nada, solo quería elegir. Esa noche, tumbada en la cama, me quedé mirando al techo, reviviendo todas las navidades anteriores, recordando cómo siempre acababa agotada, mientras las demás se iban satisfechas, y me di cuenta de que nunca nadie me había preguntado si me gustaba, si lo quería o si me hacía feliz. Pensé en cómo mi abuela siempre tuvo ese poder silencioso de decidir por los demás, usando su edad como escudo y la retórica familiar como arma, y como todos aprendimos a aceptar esto sin cuestionarlo, confundiendo respeto con sumisión. Tenía el móvil en la mano cuando, casi sin pensarlo, abrí una web de viajes, y en ese simple gesto sentí un escalofrío en el estómago, como si estuviera a punto de cometer algo prohibido, porque elegirme a mí mismo siempre ha sido tratado como una especie de traición. Si esta historia ya tiene sentido para ti, suscríbete ahora para no perderte las próximas historias. Lisboa apareció en la pantalla como una posibilidad lejana y hermosa, con fotos de calles antiguas, pequeños cafés y una calma que parecía llamarme por su nombre, y en ese momento no pensé en huir de mi familia, pensé en encontrarme a mí mismo por primera vez en mucho tiempo. Cerré la aplicación, respiré profundamente e intenté dormir, pero la idea ya había echado raíces y cuanto más intentaba alejarla, más crecía, recordándome que yo también tenía derecho al descanso, al silencio y a la elección. Al día siguiente, mientras la familia intercambiaba emocionados mensajes en el chat grupal sobre la Navidad, observé todo en silencio, notando cómo todos hablaban de mi casa como si fuera una extensión natural de sus deseos, y nadie mencionaba mi nombre. Fue allí donde comprendí que si les avisaba antes intentarían convencerme, presionarme, culparme, así que tomé una decisión diferente, una decisión que me asustó y al mismo tiempo me dio una extraña sensación de libertad. Reservé el viaje discretamente, con el corazón acelerado y la sensación de cruzar una línea invisible, y cuando llegó la confirmación a mi email, sentí algo que no había sentido en años: paz. No fue rabia, no fue venganza, no fue desprecio, fue simplemente la elección de no estar disponible para algo que nunca me preguntó si quería participar, y eso cambió todo dentro de mí. Durante los días siguientes, continué actuando con normalidad, respondiendo mensajes, escuchando planes, mientras guardaba ese secreto como un pequeño tesoro, porque sabía que cuando se enteraran, nada sería sencillo. Mi hijo empezó a hablar sobre quién se quedaría en qué habitación, y yo simplemente escuchaba, sintiendo una opresión en el pecho, no de culpa, sino de anticipación, porque sabía que ese silencio tenía una fecha de vencimiento. Me pregunté si estaba exagerando, si realmente necesitaba llegar tan lejos para ser escuchada, pero luego recordé cuántas veces había intentado hablar antes y había sido ignorada, minimizada o tratada como dramática. Fue en esa mezcla de miedo y alivio que me di cuenta de que la verdadera confrontación ni siquiera había comenzado todavía, porque cuando mi familia descubriera que mi casa estaría vacía en Navidad,
nadie estaría preparado para lidiar con las consecuencias de su propia arrogancia. Suscríbete al canal mientras lo ves, porque el final de esta historia podría conmoverte más de lo que imaginas. Los días pasaban y la expectación por la Navidad solo aumentaba en el chat grupal familiar, con mensajes sobre compras, menús y horarios, mientras yo leía todo en silencio, sintiéndome como si estuviera viendo una obra de teatro donde todos tenían sus diálogos memorizados, menos yo, que finalmente había decidido abandonar el escenario sin avisar. Mi abuela enviaba alegres mensajes de audio, asignando tareas como si fuera algo natural, diciendo quién traería la carne, quién llevaría el postre y quién dormiría en cada rincón de la casa, y en ningún momento utilizó palabras como tú puedes o qué te parece, solo certezas lanzadas al aire como órdenes disfrazadas de cariño. Cada uno de sus mensajes me recordaba otros momentos similares, otras fechas en las que me tragaba el cansancio y sonreía para no parecer desagradecida, y cuanto más recordaba, más comprendía que ese viaje no era una huida, sino una respuesta tardía a años de silencio. Mi hijo empezó a hablar emocionado sobre la llegada de sus primos, mencionando juegos, haciendo desastres y riéndose, y sentí una punzada de culpa perforando mi pecho porque una parte de mí temía que me viera como alguien que le estaba quitando algo. Aún así, respiré hondo y recordé que enseñar límites también era una forma de amor, aunque en ese momento pareciera duro, porque no quería que creciera pensando que era normal usar el espacio y el tiempo de las personas sin pedir permiso. Una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa, mi abuela me llamó, y su tono era demasiado dulce, de ese que siempre precede a una exigencia, y cuando respondí, sentí que todo mi cuerpo se tensaba, como si ya supiera lo que venía. Ella empezó hablando de Navidad, repitiendo todo con entusiasmo, y luego me preguntó si ya había organizado las habitaciones, y en ese momento me di cuenta de que no podía posponerlo más, porque cuanto más esperara, mayor sería la explosión después. Respondí con calma, diciendo que aún no había pensado en eso, y hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, seguido de una breve risa, como si estuviera corrigiendo a un niño distraído. Fue allí donde me dijo, con una despreocupación aterradora, que necesitaba organizarme pronto, porque ya todos contaban con mi casa, y esa frase, tan simple, sonó como una confirmación de todo lo que venía sintiendo desde hacía años. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz salió firme cuando dije que no estaría en casa para Navidad, y el silencio que siguió fue tan pesado que sentí que venía a través del teléfono y se instalaba en la habitación conmigo. Mi abuela tardó unos segundos en responder, como si intentara comprender aquellas palabras, y cuando por fin habló, su tono ya no era dulce, era incrédulo, casi ofendido, como si hubiera roto una regla sagrada. Ella me preguntó a dónde iba, por qué y desde cuándo tomaba decisiones así sin decírselo a nadie, y me di cuenta de que el problema nunca fue la Navidad, sino el hecho de que me hubiera atrevido a decidir algo por mi cuenta. Simplemente dije que necesitaba viajar, que todo ya estaba arreglado, y sentí un extraño alivio al no tener que justificarme demasiado, porque por primera vez no estaba pidiendo permiso para vivir. La conversación terminó fríamente, con un hablamos luego, y apenas colgué, mis manos comenzaron a temblar, no por arrepentimiento, sino por la liberación de años de tensión que había ido acumulando sin darme cuenta. No pasó mucho tiempo hasta que el teléfono volvió a sonar, esta vez con mi tía, preguntándome si era cierto, si realmente estaba pensando en decepcionar a todos, y la palabra decepcionar a todos resonó en mi cabeza como un cruel recordatorio del papel que siempre habían esperado de mí. Escuché acusaciones veladas, comentarios sobre la familia, sobre el sacrificio, sobre la tradición, y me di cuenta de lo fácil que era usar palabras bonitas para justificar la falta de respeto a los límites ajenos. Cada llamada telefónica reforzaba algo dentro de mí, la certeza de que si cedía ahora, nunca más me tomarían en serio, porque todos aprenderían que bastaba un poco de presión para que yo diera marcha atrás. Cuando colgué la última llamada, me senté en el sofá, exhausta, y sentí que las lágrimas corrían por mi rostro en silencio, no de tristeza, sino de comprender finalmente cuánto me había abandonado a mí misma para encajar en las expectativas de los demás. Mi hijo me observaba en silencio y yo sabía que había escuchado parte de la conversación, y en esa mirada confusa me di cuenta de que algo importante estaba por suceder, algo que podía cambiar no solo la Navidad, sino la forma en que me veía. A medida que se acercaba la fecha y la familia entraba en pánico tratando de reorganizar todo sin mi casa, sabía que la verdadera confrontación aún estaba por llegar, porque no todos estaban listos para aceptar que esta vez no daría marcha atrás. En los días siguientes, el ambiente se fue haciendo más pesado, como si una nube hubiera cubierto cada conversación, porque ahora todos sabían que no estaba bromeando, y cuanto más se acercaba la fecha, más evidente se hacía que tenían que lidiar con una situación que siempre me habían impuesto. Mi abuela dejó de llamarme directamente, pero yo sabía que mi nombre circulaba en conversaciones paralelas, en largos mensajes de audio indignados, en interpretaciones distorsionadas de mi decisión, como si lo hubiera hecho para lastimar a alguien y no para protegerme finalmente. Mi tía me mandaba mensajes pasivo-agresivos, diciendo que estaba creando un problema innecesario, que no se abandona a la familia, y yo leía eso con un nudo en la garganta,
porque me daba cuenta de lo fácil que era hablar de unidad cuando el sacrificio nunca era de ella. Mi hijo empezó a hacer preguntas, a preguntar por qué la gente estaba enojada conmigo, y cada una de sus preguntas me impactó fuerte, porque sabía que era la primera vez que veía a alguien cuestionar abiertamente algo que siempre se había tratado como una regla absoluta. Me senté con él una noche y traté de explicarle, con palabras sencillas, que a veces es necesario decir no, incluso cuando a los demás no les gusta, porque nadie puede vivir solo para complacer a los demás, y mientras hablaba, yo mismo lo estaba aprendiendo de nuevo. Me escuchó en silencio, jugueteando con los dedos, y al final me preguntó si estaba cansado, y esa pregunta fue como un espejo frente a mí, porque me di cuenta de que nunca había dicho en voz alta lo agotado que estaba. Le respondí que sí, que llevaba mucho tiempo cansada y vi que algo cambiaba en su rostro, como si por primera vez me viera no solo como una madre, sino como una persona. Mientras tanto, la familia se las arreglaba como podía, tratando de meter a 25 personas en espacios que nunca antes habían estado disponibles, y cada dificultad parecía generar más irritación, no directamente conmigo, sino con el hecho de que ya no podían contar conmigo como siempre lo habían hecho. Una prima me llamó diciéndome que tal vez debería reconsiderarlo, porque mi abuela estaba muy molesta, y en ese momento me di cuenta de cómo sus sentimientos siempre habían sido priorizados sobre los míos, como si los míos fueran menos importantes por ser más joven o más flexible. Escuché todo con calma y respondí que entendía la frustración, pero que mi decisión estaba tomada, y al decir esto en voz alta, sentí una nueva fuerza, como si cada no dicho ahora borrara un sí forzado del pasado. Los mensajes fueron disminuyendo poco a poco, sustituidos por un silencio incómodo, y comprendí que ese silencio era la consecuencia natural de no ceder, porque cuando dejas de cumplir un rol, los demás necesitan volver a aprender a relacionarse contigo. Esa semana comencé a preparar el viaje real, organizar documentos, elegir ropa, y cada detalle práctico me ayudó a transformar esa decisión en algo concreto, real, imposible de ignorar. Por la noche, sola en mi habitación, sentí miedo, no del juicio, sino de cambiar de opinión en el último momento, porque sabía que lo más difícil no era enfrentar a los demás, sino mantener mi propia elección. A veces, la culpa intentaba convencerme de que exageraba, de que solo podía soportar una Navidad más, pero luego recordaba que así había soportado todas las demás, prometiendo siempre que esta sería la última. Mi hijo empezó a comentar que quizá la Navidad sería diferente ese año, y su tono ya no era de queja, sino de curiosidad, como si intentara comprender un mundo donde las cosas no suceden automáticamente. Me di cuenta de que, aunque no fuera mi intención, estaba enseñando algo valioso, algo que nadie me enseñó nunca, que es el derecho a elegir, incluso cuando desagrada a quienes amas. Unos días antes del viaje, mi abuela finalmente me envió un breve mensaje preguntándome si realmente no estaría en casa, y lo leí varias veces antes de responder, porque sabía que esa confirmación cerraría cualquier posibilidad de mi regreso. Respondí que no, que ya estaba todo bien, y cuando envié el mensaje sentí que se extendía un silencio interior, como si finalmente hubiera dejado de luchar conmigo mismo. Su respuesta nunca llegó, y por primera vez no me sentí obligada a llenar ese vacío, porque estaba aprendiendo que no todos los silencios necesitan ser arreglados. Fue en ese extraño espacio entre el miedo y la libertad que comprendí que la Navidad de ese año no estaría marcada por una gran celebración, sino por un cambio silencioso que comenzaba dentro de mí y que nadie más podía controlar. El día del viaje llegó más rápido de lo que había imaginado, y mientras preparaba mi maleta, sentí una mezcla de nerviosismo y ligereza, como si estuviera a punto de hacer algo sencillo pero revolucionario, porque nunca antes había elegido irme cuando todos esperaban que me quedara. Mi hijo me ayudó a llevar la maleta hasta la puerta, y en ese gesto cotidiano sentí un cariño diferente, una sensación más atenta, como si se diera cuenta de que ese momento tenía un significado mayor que un simple viaje. De camino al aeropuerto, el silencio dentro del coche era tranquilo, no tenso, y me di cuenta de que, a pesar de todas las acusaciones y miradas de reojo, esa decisión no había destruido nada esencial entre nosotros. Al llegar al aeropuerto envié un último mensaje avisándoles que estaba en camino, no como una provocación, sino como un cierre, porque sabía que a partir de ese momento no había más espacio para discusiones ni intentos de control. Durante el vuelo, mientras las luces de la ciudad se apagaban abajo, sentí una emoción extraña, como si estuviera dejando atrás no solo un lugar, sino una versión más antigua de mí mismo que siempre había quedado en un segundo plano. Al aterrizar en Lisboa, el aire era diferente y caminaba por las calles con una sensación liberadora de anonimato, donde nadie me conocía, nadie esperaba nada de mí y no necesitaba cumplir ningún rol más que el de existir. Al principio, me despertaba sin despertador, caminaba sin prisas, me sentaba en cafés observando a desconocidos y cada simple momento era un recordatorio silencioso de que la vida podía ser más ligera cuando no estaba guiada por obligaciones impuestas. Mientras tanto, empezaron a llegar mensajes de familiares en tono confuso preguntándome dónde estaba, si siquiera me había ido, y me di cuenta de que, para ellos, mi ausencia era más impactante que cualquier discusión.
Una prima comentó que todo era un desastre, que nadie había pensado bien dónde se alojaría cada uno, y yo leí eso sin satisfacción, pero también sin culpa, porque sabía que el caos no era mi responsabilidad. Mi hijo me envió un mensaje diciendo que me extrañaba, pero que entendía por qué me había ido, y esas palabras me conmovieron profundamente porque demostraron que algo realmente estaba cambiando. En Nochebuena, estaba sentada junto al río, mirando las luces reflejadas en el agua, y pensé en cuántos años pasé en esa misma fecha en casa, sirviendo, organizando, tratando de complacer. Por primera vez, no estaba cansado, no estaba frustrado, no esperaba que nadie notara mi esfuerzo y esa simple paz se sentía como un regalo que nunca me había permitido abrir. La familia siguió intentando adaptarse, intercambiando mensajes nerviosos, y por momentos sentí la urgencia de responder, de ayudar, de resolver las cosas, pero me resistí, recordando que ese era precisamente el ciclo que necesitaba romper. Mi hijo me contó que mi abuela estaba callada y disgustada, y esa información no me trajo ni alegría ni tristeza, solo la confirmación de que no todos saben cómo afrontar bien la situación cuando pierden el control. El día de Navidad, me desperté temprano, caminé por calles tranquilas y me di cuenta de que esta fecha no necesitaba ser sinónimo de sacrificio para tener significado. Mientras tomaba café sola, pensé en cómo siempre había asociado el amor con el esfuerzo, la presencia obligada y el cansancio, y me di cuenta de cuánto esta idea había moldeado mi vida sin que yo me diera cuenta. Por la tarde recibí un largo mensaje de mi tía, diciendo que quizás habían exagerado, que no se habían dado cuenta de lo mucho que me caía todo encima, y esas palabras, aunque tardías, sonaron diferentes a todo lo que había escuchado antes. Respondí con calma, sin acusar ni ser irónico, simplemente diciendo que necesitaba que se respetaran mis límites, y al escribir eso, sentí que finalmente estaba hablando por mí mismo, y no reaccionando ante los demás. Mi hijo me llamó por la noche deseándome una feliz Navidad y en esa simple llamada me di cuenta de que la distancia física no había disminuido nuestro vínculo. Al contrario, había dado espacio para que surgiera algo más honesto. Fue durante esa Navidad tranquila e inesperada que entendí que a veces es necesario salir para que los demás puedan ver el espacio que siempre has ocupado sin ser reconocido. Cuando regresé de mi viaje, la casa estaba exactamente como la había dejado, silenciosa e intacta, y al cruzar la puerta sentí algo diferente en el aire. No era ausencia, era respeto, como si ese espacio finalmente me hubiera sido devuelto después de años de ser tratado como propiedad colectiva. En los primeros días después de Navidad, los mensajes familiares cambiaron de tono. Ya no eran exigencias ni acusaciones, sino intentos cautelosos de conversación, como quien se adentra en un terreno nuevo sin saber exactamente qué reglas se aplican ahora. Mi abuela tardó más en hablarme, y cuando por fin llamó, su voz era otra, menos firme, menos autoritaria, y en ese tono me di cuenta de que algo se había roto, no el vínculo, sino la certeza de que siempre estaría disponible. Dijo que la Navidad había sido confusa, agotadora y más pequeña de lo que había imaginado, e incluso sin disculparse directamente, hubo un reconocimiento silencioso de que las cosas no habían funcionado sin mí. Escuché con calma, sin interrumpir, porque por primera vez no sentí necesidad de defenderme, ya que mi decisión se había sostenido por sí sola, sin más explicaciones. Entonces mi tía me llamó para hablar y me confesó que nunca se había detenido a pensar en cuánto trabajo implicaba todo aquello, y esas palabras, sencillas y tardías, me conmovieron más profundamente que cualquier justificación. No fue una disculpa perfecta ni conmovedora, pero fue real y entendí que el verdadero cambio rara vez viene con discursos bonitos, aparece en pequeños e incómodos ajustes. Mi hijo también empezó a actuar de manera diferente, a preguntar antes de invitar a alguien, a avisar antes de hacer planes, y estos gestos sutiles demostraron que había aprendido algo que a mí me llevó años aprender. En una conversación tranquila, me dijo que nunca se había dado cuenta de lo mucho que hacía por todos, porque siempre le parecía natural y escuchar eso dolía y sanaba al mismo tiempo. Le expliqué que cuando hacemos todo en silencio, los demás piensan que no cuesta nada, y en ese momento me di cuenta de que estaba enseñando algo que iría mucho más allá de esa situación específica. Poco a poco, la familia empezó a hablar de las futuras reuniones de otra manera, haciendo preguntas, haciendo arreglos, limitando el número de personas, y cada uno de estos detalles confirmaba que mi elección había creado un nuevo patrón. No fue fácil sostener este cambio, porque por momentos la vieja culpa intentaba regresar, susurrándome que estaba siendo demasiado rígido, pero ahora sabía reconocer esa voz y no obedecerla automáticamente. Comencé a darme cuenta de cómo, durante años, confundí el ser necesaria con el ser valorada, y cómo eso me mantuvo atrapada en un rol que nunca elegí conscientemente. Con el tiempo, incluso mi abuela empezó a hacer preguntas antes de comprometerse con algo, y aunque requería mucho esfuerzo de su parte, reconocí que era un paso importante. Lo más sorprendente fue darme cuenta que nadie dejó de quererme porque dije no, y aquellos que se distanciaron un poco fueron precisamente los que más se beneficiaron de mi silencio. Comprendí que los límites no alejan a quienes te aman de verdad,
solo alejan a quienes se han acostumbrado a cruzarlos. Meses después, en un almuerzo más reducido, con poca gente y mucha conversación tranquila, sentí algo que nunca antes había sentido en las reuniones familiares: ligereza. No había prisa, ni obligación, ni sensación de deber siempre algo a alguien, y eso transformó por completo mi visión de la convivencia. Me di cuenta de que elegirme esa Navidad no había sido un acto aislado, sino el comienzo de un cambio que repercutió en todos los ámbitos de mi vida. Y en ese momento, mirando alrededor de mi mesa, supe que el verdadero regalo de esa Navidad no había sido el viaje, sino el coraje de no volver a ser quien era antes. Con el paso del tiempo, empecé a ver aquella Navidad no como un conflicto familiar, sino como un punto de inflexión silencioso, porque nada realmente explotó, nadie empezó a gritar y, sin embargo, todo cambió de forma profunda e irreversible. Me di cuenta de que durante años había tenido miedo de decepcionar a la gente, cuando en realidad ya me había estado decepcionando a mí misma todos los días al ignorar mis propias necesidades para mantener la imagen de una buena hija, una buena nieta y una buena anfitriona. Poco a poco, comencé a aplicar estos mismos límites a otras áreas de mi vida, en el trabajo, en las amistades e incluso conmigo misma, aprendiendo a respetar mi tiempo, mi cansancio y mis deseos sin sentirme culpable por ello. Mi hijo comenzó a mirarme con un tipo diferente de admiración, no basada en el sacrificio, sino en la honestidad, y esto fortaleció nuestra relación de una manera que nunca imaginé que un simple no podría hacerlo. En conversaciones más profundas, me dijo que el viaje le hizo darse cuenta de lo injusto que es esperar que alguien esté siempre disponible, y escuchar eso confirmó que mi elección había creado un impacto que iba mucho más allá de esa Navidad. Mi familia nunca más volvió a mencionar la idea de reunir a todos en mi casa sin preguntar, e incluso cuando surge el tema, ahora viene acompañado de cuidado, límites claros y alternativas, como si todos hubieran aprendido que el respeto no es opcional. Mi abuela siguió siendo la misma de siempre, pero con una diferencia importante. Empezó a tratarme como alguien que también toma decisiones, y no solo como alguien que obedece, y este cambio, aunque sutil, fue enorme para mí. Entendí que poner límites no significa endurecer el corazón, significa protegerlo, porque nadie puede ofrecer amor verdadero cuando está constantemente agotado. A veces, todavía siento ese viejo impulso de ceder, de hacer las cosas más fáciles, de evitar la incomodidad, pero ahora reconozco ese impulso y elijo conscientemente no actuar en consecuencia. Mi casa ha vuelto a ser un lugar acogedor, pero en mis términos, sin excesos, sin intrusiones y sin esa sensación constante de explotación emocional. Las siguientes vacaciones fueron más cortas, más sencillas y mucho más genuinas, con menos gente y más presencia real, y eso transformó por completo mi experiencia de esas fechas. Comencé a asociar el amor con el respeto, y ya no con el agotamiento, y este cambio interno fue el más difícil y al mismo tiempo el más liberador de todos. Hoy, cuando recuerdo el momento en que abrí por primera vez un sitio web de viajes, sonrío, porque ahí empezó algo que ni siquiera sabía que necesitaba tanto. No fue fácil enfrentar juicios, silencios y acusaciones veladas, pero fue necesario porque nadie puede vivir bien siendo siempre el plan principal de los demás y su propia última opción. Aprendí que decir no puede ser un acto de amor, tanto para uno mismo como para los demás, porque las relaciones verdaderas solo sobreviven cuando hay elección, no obligación. Si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría a esa versión cansada de mí mismo que no necesita desaparecer para que los demás se sientan cómodos. Hoy celebro la Navidad de forma diferente, a veces viajando, a veces quedándome en casa, pero siempre tomando mis propias decisiones, y esa libertad vale más que cualquier tradición impuesta. La historia de aquella Navidad todavía se cuenta en familia, casi como una leyenda silenciosa, pero ahora viene acompañada de risas desenfadadas y de un respeto que antes no existía. No perdí a mi familia por elegirme a mí mismo, solo perdí el rol que nunca debía haber asumido solo. Y si hay una lección que me quedó clara es que elegirse a uno mismo no es egoísmo, es el primer paso para construir relaciones más honestas, más ligeras y verdaderamente amorosas.